Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en el tercer capítulo de manipulación de títere de guantes. En las dos clases anteriores vimos en primer lugar cómo nuestro antebrazo servía para darle la posición vertical a nuestro títere, cómo nuestra mano en forma de pato sirve para dar los movimientos a la boca, también para hacer movimientos de cara y movimientos de cuello. Bueno, es importante que usemos la mano dominante para manipular el cuerpo y la cabecita del títere. Y los brazos se manipulan con la mano no dominante. Hay títeres que no se manipulan con varilla, se manipulan con manos vivas, ¿ya? El títere puede tener un guantecito donde yo pueda meter mi mano en forma de guante. O también puede ser completamente vivo, como este. Hola, soy la Tierra. ¿Cómo estás? Yo, súper bien. Estoy descansando mientras ustedes están guardaditos. Los voy a esperar. Ella es la tierra y se manipula con manos vivas. También podría ser que una persona manipulara la cabeza y otra por atrás metiera sus dos manos y sería una manipulación doble de este títere. Pasemos ahora a ver cómo se manipulan los títeres con varillas. Hay títeres que vienen de fábrica simplemente con los brazos, pero vienen sin varillas. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aquí, en la manito, en el opuesto del dedo pulgar, vamos a hacer un orificio con este aparatito que es un descosedor. Entonces, descosemos por ahí, descosemos justo donde va la costura, descosemos un poquito. Ahí yo ya lo tengo descosido, pero lo ideal es que se descosa acá, frente al dedo pulgar. Yo lo hago aquí porque a mí me gusta ahí. Es cosa del manipulador. La mano que nosotros usamos para escribir, o sea, la mano dominante, es la mano que usamos para manipular la cabeza y el tórax del títere. Y la otra manito es la que usamos para manipular la varilla. Acá tenemos al mono. La mano derecha del mono está en una posición natural y la mano izquierda del mono la tenemos con la varilla. Si ustedes se dan cuenta, el palo de color negro se pierde entre mi ropa y el fondo negro, pero mi mano se ve, así es que es recomendable que nos coloquemos guantes. Ahora invisibilizamos mis manos. De esta manera puedo mover yo la varilla. Vamos a estar moviendo una sola mano del títere y entonces podemos saludar, podemos taparnos la carita. El movimiento de tapar la cara no solamente es llevar la mano del títere a la cara, sino agachar y taparnos la carita. Eso lo hacemos con nuestra mano en forma de pato que está dentro del títere. Entonces podemos saludar, también podemos decir que nos duele la cabeza, ¡Ay, mi cabeza! podemos tocarnos el pechito, tocarnos la carita, tocarnos las orejas, rascarnos. Esas son las posibilidades que tenemos con una sola mano. También esto lo podríamos llevar a cabo tomando la mano del títere y yo llevándola a su carita, a su pechito. Es al gusto de lo que ustedes quieran, pero yo les voy a enseñar cómo es con la varilla, ¿ya? ¡Hola! Hola, mono. ¿Tenéis maní? No, no tengo maní. ¡Ah! ¡Chao! ¿Alguien tiene maní? A ver, ¿tú? ¿Quién tiene maní? Quiero maní. Por lo general, las personas gesticulamos con un solo brazo a la vez. Entonces, ya tenemos a nuestro títere, tenemos la varilla insertada en la muñeca frente al pulgar y podemos hacer nuestros movimientos. Vamos a tratar de hacer nuestros movimientos creíbles, no mover la mano por moverla. Por ejemplo, vamos a practicar subiendo la manito a la cabeza, luego llevándola a la guatita
La llevamos al pechito, a la boca, a los ojitos. Ahora, hacemos esto no mirando al títere, hacemos esto frente al títere. Cabecita, ojos, boca, pechito, guatita. Practicamos ese movimiento frente al espejo y lo practicamos frente a nosotros así, recordando tener el antebrazo vertical. Tratemos de hacer los movimientos de la mano que sean creíbles. Ahí está llamando. Julio, Julio, Ujú. me pica el ojo, me pica el ojo, me pica la orejita. ¡Ah, la cabeza, la cabeza! ¡Ah, la cabeza! ¿Alguien tiene maní? ¿Tú? ¿Tú? ¿Quién tiene maní? Oye, nadie tiene maní. Usamos las dos varillas para movimientos específicos como aplausos, abrazos, baile. Primero hago una X y la tomo similar a como tomo los palillos chinos. El que sabe manipular palos chinos sabrá cómo hacerlo. Yo no uso palitos chinos. Y ahí abro, cierro. Bien, aquí están las varillas cruzadas. ¿Cómo hacemos para que el títere aplauda? Entonces, abro, abajo, cierro. Abro, cierro. Abro, cierro. ¡Bravo! 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 Este movimiento podría hacerse con dos manipuladores. Uno que sostuviera el títere y otro por detrás sostiene las dos varillas y sería un poquito más fácil. Otro movimiento que las dos varillas sería agradecer cuando terminamos la obra. Entonces, un bracito va para allá, otro para acá y agradece. ¿Qué movimiento hice yo? Hice el siguiente. Una manito ahí, otra ahí y agradecí. También puedo agradecer así. Está agradeciendo, terminamos la obra. O ¿qué movimientos hice para eso? El primero que hice, espero que les haya gustado la clase de hoy de cómo manipular los brazos y las manos de nuestro títere. ¿Te gustó? Claro, 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 claro. Gracias, gracias, gracias. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Chao, nos vemos en un próximo capítulo. ¡Abrazo!